Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a Gustavo y Yarleni, nuestro espacio de historias, entrevistas y reflexiones bíblicas, donde nuestro objetivo principal es llevar un mensaje de salvación a aquellos que no conocen al Señor y fortalecer a aquellos que ya le conocen. Hoy, en nuestro espacio de entrevista, tenemos un invitado muy especial, como todos nuestros invitados, con quien compartiremos experiencias, la visión que tiene frente a la situación que está pasando actualmente, cómo crecer, cómo avanzar, cómo fortalecernos en el Señor. Y él es el hermano Carlos Fernando Hoyos. Hermano Carlos, bienvenido a esta entrevista. Gracias, mi hermana, Dios la bendiga. Es una bendición para mí estar en su canal. ¿Cómo ha pasado esta temporada de cuarentena en su casa? Lo he pasado muy bien porque me he dedicado a estar más cerca de mi familia y además muy ocupado también en los oficios que me corresponden dentro del ejercicio ministerial. Vamos entonces a esa parte humana del ministro, del hermano Carlos Hoyos. ¿Qué recuerda de Salgar, Antioquia? Que siendo niños nos tocó huir porque nos iban a matar a mi padre, a mi madre y a mis hermanos, que fuimos 16 hermanos. ¿Cómo se crece siendo el tercero de 16 hermanos en un lugar donde el comportamiento o el orden público no es tan bueno? Pues en el tiempo que nos correspondió, yo todavía no tenía mucho alcance en cuanto a tomar decisiones. Era un niño. Solo recuerdo que nos tocó salir. Aclaro que los 16 hermanos se completaron en la huida, porque de ahí nos tocó huir a un pueblo que llama Guarne, Antioquia. Y ahí estuvimos unos años. Ahí nacieron otros hermanos míos. Y de ahí también nos tocó huir una noche porque nos iban a quemar vivos. Ahí ya sí estábamos todos los hermanos. Ahí sí ya estaban todos. Mi madre estaba de dieta del último varón. Como en ese tiempo se peleaba por política, entonces mi padre se metió a una vereda donde todos eran contrarios a la política de él y a él le tocó huir dejándonos y luego nos llegó una noticia que teníamos que desaparecer porque nos iban a quemar vivos. Entonces nosotros salimos como a eso de las 7 de la noche, una noche con una luna llena muy bonita, recuerdo, y abordamos un tren que nos llevó desde Medellín hasta Cartago Valle, ¿ya? Y de ahí nos encauzamos a un pueblito en el norte del valle que se llama Villanueva, es un corregimiento del Águila Valle. Sí, solamente con la ropa que teníamos, porque no pudimos sacar, nosotros perdimos la finca, perdimos todo, todo lo perdimos. Y llegamos a ese pueblito a vivir en un subterráneo, no teníamos cama, no teníamos cobija, nada, y esperábamos pues que el campesino cogiera el café, lo vaciara y en esos costales nos tocaba dormir. Mi madre nos organizaba la cama ahí. En medio de toda esa situación difícil, ¿en qué momento se aparece el Señor Jesús en su vida? En ese momento, cuando estábamos en la desgracia más grande, sin dónde vivir y en la tragedia, pues imagínate, todo lo habíamos perdido. Ha llegado el mensaje del Evangelio y desde ese momento nuestra vida cambió, porque llegamos a la conclusión que no valía la pena preocuparnos tanto por las cosas materiales cuando en Dios hay bienes eternos. Y eso cambió por completo nuestra visión de la vida y en consecuencia la práctica. ¿Cómo llamó el Señor Jesús al hermano Carlos al ministerio? Yo era creyente en Villanueva Valle y bueno, había un pueblito que se llama El Águila y no duraban los pastores ahí. Habían pastores que duraban 15 días, un mes, 2 meses y se tenían que ir por diferentes situaciones. Había violencia, mucha escasez, no había forma de sobrevivir. Entonces, cada que el pastor se iba, el superior, el supervisor,
le decía al pastor, mande al hermano Carlos a hacer los cultos allá. Y eso sucedió como por un periodo de 2 años. Y a los 2 años, al ver de que ningún pastor duraba allí, el supervisor dijo, dejen al hermano Carlos como pastor ahí. Entonces, yo llegué aquel domingo en la tarde, no olvido, y el pastor me había dejado una razón que necesitaba hablar conmigo. Yo voy a hablar con el pastor y me dice, lo que pasa es que el supervisor ha dicho que usted debe de quedarse en el Águila como pastor, pero yo no quiero enviarlo, porque usted allá va a sufrir mucho. Mire que en 5 meses entraron 100 pesos. ¿Y usted qué va a hacer con 100 pesos y casado y con 2 hijos? Pues era muy complicado. De todas maneras, su esposa, la hermana Naver, la recuerdo mucho, ella dijo algo muy interesante que no se me olvida. Mijo, el superior dio la orden, sométase a la autoridad. Así que él debe de ir como dijo la autoridad. Entonces, al lunes siguiente, yo esa misma noche renuncié a mi trabajo. Yo soy campesino, laboraba en el campo, renuncié al trabajo y al lunes empaqué todo. A nosotros no nos hicieron despedida ni posesión, sino que váyase para allá y ya. Y espere a ver qué va a pasar y dedíquese a predicar. Y eso exactamente hicimos hace más de 40 años. Bueno, pero en ese proceso yo me imagino que vinieron dificultades. ¿Cuál fue como ese problema o esa situación que más recuerdan y ustedes dijeron, empezaron a ver la mano del Señor ahí obrar? Hubo momentos muy difíciles a causa de la violencia, porque pasaban por enfrente de la iglesia con los muertos amarrados en mulas como cargas de café. Había mucha violencia. A nosotros nos amenazaron varias veces, nos atacaron, pero bueno, Dios nos guardó. Creo que el momento más difícil para mí en ese campo fue cuando una vez han llegado mis suegros y no tenemos nada que comer en casa. Entonces ellos, al ver de que no teníamos que comer, pues se nos llevaron las hijas y las volvimos a ver a los 8 meses, porque no teníamos que comer. Pero pues nunca renunciamos, siempre creímos que el llamado era de Dios y le pusimos todo el fervor y atender al llamado de Dios. Nos entregamos por completo a este santo ministerio y Dios pues no nos desamparó. Pudimos pasar esa temporada difícil y bueno, aquí estamos todavía. ¿En algún momento pensaron en renunciar, en dejar a un lado el llamado de Dios? En ese lugar no. De ahí sí me trasladaron a otro lugar, porque en ese lugar Dios me bendijo en el tiempo que estuve. Alcanzamos a dejar un grupo de unos 60 hermanos, alcanzamos a dejar la propiedad a nombre de la iglesia, y de ahí nos trasladaron para un lugar donde habían 4 hermanitos, y bueno, pues otra vez a comenzar. Y estando ya allí bien, porque Dios nos bendijo sobremanera, nos trasladaron a un lugar que se llama Trujillo. Y cuando estábamos en Trujillo, ahí sí pensé en renunciar. Perdón. Ahí sí pensé en renunciar porque volvimos a comenzar. Y entonces yo ya miraba muy complicado, porque a toda hora era cuesta arriba y a veces uno trata de cansarse. Pero en aquella vez la ayuda para no desistir fue mi esposa. Ella me dijo, mijo, si hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha guardado, pues aquí no será la excepción. Él seguirá estando. Y aunque tuvimos muchas, pero muchas persecuciones en ese pueblo, donde igual fuimos atacados en los caminos, se metieron 3 veces a la casa a matarme entre la casa. Hubo un sinnúmero de problemas donde yo jamás había sentido lo que sentí ahí, como es el miedo, el terror. Yo me puse que ya no podía salir de la casa
porque pensaba que me iban a matar y iba a dejar a mi mujer y a mis hijitos. Pero recuerdo aquella vez que en una dominical fui, me arrodillé y le dije a Dios que yo era un predicador, que siempre había predicado que Él guarda, que Él protege, que Él cuida, pues que necesitaba que me arreglara ese problema, o si no yo le renunciaba. Y estando en el altar, sentí una mano que se posó sobre mi hombro y en ese momento yo fui libre, miré y no había nadie. Entendí que era la presencia de Dios. Desde entonces no volví a sentir ese pánico ni ese terror hasta el día de hoy. En Bogotá, hermano Carlos, ¿cómo fue el inicio? El cambio a la ciudad, a la capital. Todas las personas que vivimos en ciudades diferentes, al llegar a Bogotá es un cambio distinto, son personas distintas. Bogotá es la ciudad de todos. ¿Cómo vivió este proceso junto a su familia? Un poco complicado, porque desafortunadamente los seres humanos sufrimos de complejos, unos de inferioridad y otros de superioridad. Entonces, como yo venía del pueblo y además yo no me había educado, yo llegué a Bogotá con primero primaria. O sea, Dios me llamó al ministerio siendo un analfabeta. Cuando llegué a Bogotá, pues imagínate, uno con primero primaria en Bogotá, donde ya hay tanto profesional, donde las personas miran cómo se expresa uno, cómo lee. Un poco complicado, además porque pues aquí habían algunos que tenían nombre, ¿no? En cambio yo no traía nombre. Yo era un don cualquiera, como se dice en el lenguaje popular. Uh-huh. Sufrí menosprecios, fui de alguna manera estigmatizado, pero pues yo lo único que tenía en mente era que le estaba sirviendo al Señor. Entonces yo me dediqué a hacer lo que siempre he hecho en la vida, predicar y a estudiar. Entonces yo aquí comencé a estudiar y me gradué, me hice profesional, me hice un doctorado en filosofía y ya las cosas han cambiado. Fue difícil adaptarme al principio, pero Dios me dio la fuerza y sobre todo me respaldó con resultados, porque en esa iglesia donde llegué, Dios me dio la oportunidad de bautizar a más de 1,000 personas, abrir 10 nuevas iglesias y enviar 10 nuevos pastores al ministerio. Entonces, a pesar de que yo venía del campo y un analfabeta, Dios con resultados le probó a los que me menospreciaban de que pues la obra de Dios no estaba en que fuera intelectual, sino en el que Él se agradara. Y no por ser el mejor, sino porque Dios tuvo misericordia de mí y me sacó adelante. Hay dos puntos importantes aquí que acaba de tocar. Uno es el menosprecio y el otro la educación. Quiero empezar por el menosprecio. Hablemos de un momento en el que le hayan hecho sentir así y usted cómo lo gestionó. Yo le comento que tuve dos situaciones muy difíciles. Una en una reunión de pastores donde estaban cuestionando a los pastores que nos parábamos en las esquinas a predicar. Entonces, unos pastores de acá de Bogotá decían que eso estaba mandado a recoger, que eso no tenía sentido, que ahorita el evangelio en esta ciudad debía de ser de una forma muy, muy privada, cita previa y todo ese cuento. Y cuando hablé me dijeron, porque yo les dije que yo lo hacía. Y dijeron, no, pues es que usted es un pastorcito de pueblo, usted no sabe nada. Ese día me sentí un poco mal. Y ese día pues dije, Dios es el único que puede probar de que los pastores de pueblo también madrugamos a la ciudad. Entonces me dediqué a trabajar y Dios comenzó a usarme. Y otro fue una vez que me invitaron a la Universidad Tadeo Lozano a dar una conferencia. Ya para ese tiempo yo había hecho el bachiller y ya había hecho lo del Instituto Bíblico. Y entonces comenzaron a presentar a todos los que iban a intervenir, entre ellos al obispo Lirio, al obispo, a Monseñor Alirio, que era el que manejaba los goles en paz aquí de las barras bravas de Millonarios y Santa Fe. Entonces comenzaron a pasar a todas las personas que iban a intervenir. Y pues todos tenían unos títulos
qué maestrías, qué doctorados, qué especializaciones. Y al último que me pasaron fue a mí con un menosprecio muy grande. Y también está el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Carlos Hoyos. Entonces, eso me hirió el ego, como se dice, ¿no? Me pellizcó. Dije, no me volverán a presentar así. Entonces ahí fue donde salí con ganas y me puse a estudiar. Y fui a la universidad. Y hice mi carrera. Y de ahí fui y hice el doctorado. Y ya hoy pienso que no me podrán volver a presentar así. ¿Pero usted considera que esos episodios lo motivaron a querer mejorar, a educarse? Yo creo que sí. Es que pienso que todas las cosas adversas que se presentan en la vida, si tomamos de ellas lo positivo, sin duda alguna nos harán hacer más personas, nos harán que crezcamos en el campo que en un momento determinado tenemos falencias. ¿Qué piensa ahora Carlos Hoyos, el ser humano, de la educación? Pienso que el pastor o el creyente que no se eduque, hablando humanamente, no tiene futuro. Si vamos al campo del cristiano, yo me he preocupado sobremanera porque la iglesia se eduque, porque la educación define el bienestar de esa persona y posteriormente de la familia que vaya a formar. Hoy día sin educación no hay nada. Y cuando hablamos del pastor, pues ese sí que tiene que estudiar y vivir actualizado, porque el mundo ha cambiado. Y si el pastor no cambia en su manera de ver el mundo en que vive, pues simplemente se queda y desaparecerá. Y la idea de un pastor es que esté vigente en todos los aspectos, que esté informado acerca de todo lo que pasa en el mundo en los diferentes campos y pues que se adapte también a esos cambios tecnológicos que cada día van a ser mayores. ¿Qué decirle a aquellos pastores que en este momento todavía piensan de esa manera, que no es importante la educación, pero además que lo recalcan en sus sermones? Creo que los superiores de ellos deberían de sentarse y orientarlos y obligarlos a estudiar. ¿Quieres ser pastor? Tienes que estudiar, ¿ya? Afortunadamente la iglesia en el momento, ya los aspirantes al santo ministerio deben de ser como mínimo egresados del instituto bíblico y para poder ser egresados tienen que haber sido bachilleres. Entonces ya se ha dado un paso muy importante, porque en el caso cuando yo salí del ministerio, pues imagínate, yo tenía primero primaria y salí porque Dios me llamó y bueno, Dios me ha bendecido hasta aquí, pero realmente el pastor debe de ser una persona que se preocupa por su propia educación, porque además ha de responder a las demandas de la sociedad, que todos los días son mayores. Y si buscan una orientación y el pastor no está en condiciones de dar respuesta, pues deja mucho que desear del pastor y de la iglesia que él administra o que representa. Entonces deben de estudiar, y los superiores deben de exigirles. Si yo llego a ser superior, yo le exigiré a mis subalternos que se preparan o que se hagan a un lado, porque de otra forma no hay futuro. Hermano Carlos, en un momento vamos a retomar esto de la actualidad porque usted tiene proyectos que nos van a permitir conversar de esto, pero continuemos con el ser humano, hablemos de la amistad. ¿Qué significa para usted la amistad? Y nombremos, si quiere, 1 o 2 amigos que hayan estado con usted en situaciones difíciles. Yo creo que en toda mi vida solo he encontrado un amigo. Sí, un amigo. No creo mucho en los amigos, porque pues así está escrito, ¿no? No confíes en príncipe, ni en hijo de hombre. Inclusive dice que no confiemos en los amigos. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. O sea, yo no soy muy creyente. Yo tengo muchos compañeros y muchas personas con las cuales interactúo
Pero es que para mí un amigo es alguien que es muy confidente, con quien puedo hablar, a quien puedo escuchar y quien me puede escuchar, que no me juzga ni me condena por mis equivocaciones, mis errores, mis pecados inclusive. ¿Ya? Entonces, es muy difícil encontrar realmente un amigo, pero yo creo que tengo por ahí dos amigos. Uno que se llama Dios, ese nunca me ha dejado, y un pastor que hoy está pues en una condición muy difícil, que es el hermano Luis Ángel Castaño, un gran hombre de Dios, que me conozco con él hace cerca de 50 años y hasta hoy creo que es como el único amigo de verdad que yo tengo. ¿Cuál ha sido el abrazo que usted ha dicho, gracias Señor por haber enviado a esta persona en este momento difícil? El de mi esposa, que siempre ha sido incondicional. Es lo mejor que me pasó en la vida. Me casé de 20 años y siempre ha sido la mujer que ha estado conmigo ahí en las buenas y en las malas. Y en los momentos más difíciles siempre ha estado ahí. Incluso un día ella, en un ataque que nos hicieron en el camino, ella se metió en medio de quien me disparaba para salvarme la vida. Yo no puedo olvidar eso. Wow. ¿Cuál es su pensamiento frente a la familia? Es lo más grande que hay. Yo pienso que sin familia no hay sociedad, ni hay iglesia, ni hay razón de existir sobre la tierra. Creo que hay tres cosas que hacen posible y que le dan sentido a la vida. Y una de ellas es la familia. ¿Por qué? Porque yo no me imagino a estas alturas sin mi familia. Entonces, para mí, la familia ocupa el segundo lugar en lo que es en sí la estadía del hombre sobre la faz de la tierra. Yo he pensado así: Dios, mi esposa, mis hijos, la iglesia y después, si sobra. Creo que esas son las tres razones por las cuales vale la pena vivir: Dios, mi esposa, mi familia, mi iglesia. Entonces, para mí la familia es todo. Para mí los hijos nunca fueron una carga, nunca para mí representaron un problema. Siempre he pensado que son la bendición de Dios. Y mi esposa, pues es mi vida, es lo único que tengo. ¿Qué palabra le diría a Mercedita en este momento? Que no solamente, yo todos los días se lo digo, que la amo, que es lo único que tengo en la tierra, porque mis hijos, pues cada uno va creciendo y va haciendo su vida. Los amigos están con uno mientras uno está bien. El día que alguna circunstancia contraria a lo que ellos esperan de uno suceda, le dan la espalda. La misma iglesia, en el momento de que uno deje de ser la persona que ellos siempre quisieron que uno fuera, pues lo echarán al olvido. Entonces yo siempre le he dicho a Merceditas que lo único que yo tengo es ella, a Dios y a ella. Siempre se lo digo y todos los días de la vida yo le digo, yo la amo. Llevo 43 años de casado y todavía la enamoro. Todavía me agrada y la quiero cada día más. ¿Cómo conoció a la hermana Mercedita? Hablemos de esa historia de amor. Bueno, eso es muy interesante. Yo he cruzado 3 departamentos en busca de trabajo y he llegado a una iglesita donde hay 3 banquitas y están en culto. En el último rinconcito hay una muchacha vestida con un vestido camel, con unos borditos en el cuello vino tinto y en el borde de las mangas vino tinto. Y cuando la he visto, le he dicho al que va conmigo, que hoy también es un pastor, le dije, ¿estás viendo a esa muchacha que está en ese rincón? Me dijo, sí, con esa me voy a casar. La primera vez que la vi. Y desde ese momento, pues yo comencé como a alimentar esa ilusión, porque no tuve sino una sola novia, que es mi esposa. Y comencé a ponerle cuidado durante 5 años, a ver cómo se comportaba, qué pasaba cuando me veía,
qué pasaba cuando se veía con otros hermanos. Mi madre era una mujer muy juiciosa, muy aseada, entonces ella siempre nos enseñó que si aspirábamos a tener un hogar, pensáramos claramente en la mujer que fuera acorde a como habíamos sido criados. Entonces yo le puse cuidado desde cómo me servía el tinto, a qué olía cuando pasaba por mi lado, cómo se vestía, todo. Y a los 5 años yo vi que esa mujer era la de verdad, la que yo había dicho desde el primer día. Entonces la llamé a la chambrana. En nuestra cultura paisa, chambrana es como una baranda que se coloca en alrededor de las casas que tienen corredor, ¿ya? Y le dije algo así: Merceditas, quiero decirte algo. Me dijo, ¿qué será? Le dije que si usted quiere, yo me caso con usted. Y ella me dijo, nos casamos. Y al mes nos casamos. Pero entonces, un momento, ¿esos 5 años fueron amigos o solamente usted estaba visualizándola? No, hablábamos, compartíamos, miradas iban y miradas venían y me agradaba todo lo que ella hacía. Me daba cuenta que cuando me veía se ponía rojita y yo decía, esta tremenda me quiere. Y entonces así fue pasando el tiempo y a los 5 años ya le dije pues que si ella quería, yo me casaba con ella. Y entonces me dijo que sí. Yo he aprendido a hacer todo lo que a ella le gusta y a dejar de hacer todo lo que a ella le desagrada. Y ella ha aprendido a hacer todo lo que a mí me gusta y a no hacer lo que a mí me desagrada. Es decir, yo vivo por ella y ella vive por mí y para mí. ¿Qué le diría usted, hablando de estos más de 40 años de matrimonio, a los jóvenes que están en búsqueda de esa pareja? Número 1, que esa pareja debe de tener el mismo Dios que él tiene. 2, le recomendaría que fuera de su misma cultura. Si uno lee el Génesis capítulo 24, descubre que la novia para Isaac no podía ser de la tierra donde Abraham estaba. Y Abraham, porque dijo, ve a la tierra, a nuestra parentela. Él quería una persona que fuera de su misma cultura. Entonces hay muchas dificultades en los que se casan por las diferencias culturales. Le recomendaría primero que tenga su mismo Dios, segundo que tenga sus mismas costumbres en el campo de la vida, de visión, y le recomendaría que no corra mucho, que no se deje llevar por la belleza, que la belleza es vanidad. Hay cosas más lindas en los seres humanos que la apariencia. Y pues que en todo caso trate de encontrar esa persona que, aparte de que sea de su cultura y de su fe, también le satisfaga como persona, le llene sus sueños, sus ilusiones, su apariencia, porque al final uno no se va a casar con un espíritu. Así es. Hermano Carlos, ¿qué lo hace feliz a usted? ¿Qué me hace feliz? Hay 2 cosas que me hacen feliz. La primera, predicar el evangelio. Es mi hobby, es mi vida, es mi todo. Y la segunda, mi familia. Soy feliz cuando mi esposa ríe, mis hijos ríen. Soy triste cuando ellos se enferman y cuando los veo tristes. En el campo de Dios y la predicación nunca he tenido una decepción, ni una tristeza, porque al final he hecho lo que a mí me agrada y además me encanta sobremanera hacerlo. Para mí la mayor felicidad es cumplir con la misión que Dios me encomendó y saber que cuento con una familia incondicional. Eso me hace feliz, saber de que ellos están felices. Pasemos a otra de las emociones que también tiene el ser humano y es la rabia y también la tristeza.
¿Qué lo entristece y qué le molesta? Eh, ¿Qué me entristece? Dependiendo desde el punto que se quiere enfocar. A mí me genera tristeza el pesimismo de los demás, el ver de que hay muchos que teniendo todas las posibilidades de salir adelante, no se preocupan por hacerlo, aunque se les muestre el camino, se les dé las herramientas, se les brinde todo el apoyo. Eso me genera tristeza. La indiferencia acerca de Dios me genera tristeza. Rabia, pues no soy muy dado a ese fenómeno, pero Llamémoslo enojo. pues, me enoja es ver la forma de cómo la sociedad, entre ellos los cristianos, nos vamos adaptando a este siglo y vamos corriendo la tienda hacia Sodoma como Lot. A mí me indignó ver que una ciudad como Bogotá se define por una persona que realmente, y lo más triste son cristianos apoyando corrientes de ese orden. Eso a mí sí me indigna. Y pienso que no solo yo, Dios también. Porque los cristianos sí debemos de marcar la diferencia. Y no podemos revolver los sueños profesionales con valores cristianos. No podemos negociarlos. Los cristianos debemos de marcar la diferencia. Entonces, a mí sí me indigna que la gente se incline tanto por Sodoma y no se incline por el orden natural establecido por Dios. ¿Cree usted que en la actualidad los cristianos han ido perdiendo principios? Sí, hemos perdido unos principios muy grandes, como es la lectura de la palabra, la comunión de los santos, el respeto a la autoridad, la falta de celo por la fe, el desconocimiento de la palabra. Hemos perdido demasiado. Todo porque, como estamos en una sociedad moderna, tratamos de adaptarnos a las circunstancias y se nos olvida que aunque debemos de estar con la mentalidad del siglo XXI, no podemos olvidar los principios del siglo I. ¿Cómo retomarlo? Parándonos y preguntando por la senda antigua y pagando el precio de lo que implica volver a comenzar, que es una de las cosas que los cristianos no queremos. Al principio, nuestra oración era con lágrimas y súplica delante de Dios. Hoy la gente ya no ora. Al principio, estudiábamos la palabra y aprendíamos mucho de la palabra. Hoy ni la cargamos, ¿ya? Al principio no se podía hablar mal del pastor. En el tiempo que yo me crié en la iglesia, era pecado hablar mal del pastor. Así el pastor estuviera equivocado. Hoy el pastor puede hacer las cosas lo más correctas posible y la gente lo escarnece, aunque él esté haciendo las cosas de buena fe, sin pensar que está afectando a nadie, sino solamente buscando el bien. Pero pues eso simplemente refleja la ausencia del temor de Dios en las personas. ¿Qué le hace admirar a una persona? Sus conocimientos. Cuando yo fui a la universidad, había una profesora que era muy fea físicamente. Yo vi cuando ella se ha bajado del carro con el compañero que va conduciendo a su esposo, un tipo muy bien parado, y ella era, perdóname la palabra, horrible de fea. Yo dije, ¿y ese tipo qué le pasó? Porque uno se va mucho por lo que ve. Pero cuando esa mujer comenzó a hablar allá en la clase, yo dije, ahora entiendo por qué ese hombre se casó. Esa mujer es hermosa, tiene unas bellezas que solamente cuando abre la boca uno puede descubrirlas. Entonces a mí me admira mucho el conocimiento de las personas y la capacidad para transmitirlo.
Creo que son las dos cosas fundamentales que me llevan a mí a admirar a una persona. Qué bueno, hermano Carlos. Vamos ahora sí a la actualidad. Vamos a este tiempo de pandemia, lo que estamos viviendo por el COVID-19 y lo que ha obligado a la iglesia a transmitir el evangelio a través de las redes sociales. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, pienso que Dios es bueno, porque cuando yo inicié el trabajo con las redes sociales, fui objeto de crítica y de burla. Hubo gente que me estigmatizó y hoy pues me doy cuenta que valió la pena haberme dado la pela, como me decía el supervisor esta semana. Me llamó y me dijo, pastor, nosotros lo apreciamos mucho y yo le he dicho a los pastores, digan lo que digan, el pastor Carlos nos ha dado una muy tremenda lección contra viento y contra marea, se proyectó y que digan, que dejen de decir, él nunca desistió. Y hoy, pues nos lleva años luz y nosotros estamos bregando a organizar una camarita por Face para transmitir el culto. Entonces yo pienso que estos son fenómenos que Dios los permite para que las personas entendamos que aunque estemos viejos, tenemos que hacer uso de los recursos que nos va brindando la ciencia y la tecnología para difundir el mensaje de Dios. ¿Ya? Creo que es la gran oportunidad para que la iglesia no solamente piense en cosas pequeñas, sino un canal de televisión a nivel nacional e internacional, una cadena de emisoras, ya sean AM, FM, virtuales, donde podamos llevar el evangelio al mundo. En mi caso personal, yo creo que las redes sociales es un púlpito al mundo, donde no llegue el misionero, donde no llegue el evangelista, donde no llegue el pastor, llegan las redes sociales. Entonces a mí me parece que la iglesia no puede dejar pasar esta oportunidad. Nada sucede sin un propósito. Nosotros invertimos millones en misiones y resulta que yo, con muy pocos recursos, estoy llegando a los 5 continentes con el evangelio. Hablemos de ese punto porque usted es una persona que tiene 16,000 seguidores en YouTube, más de 7,000 en Facebook. ¿En qué momento usted se da cuenta que es necesario emprender en las redes sociales? Porque para tener esos seguidores quiere decir que no empezó ayer ni en la pandemia, sino que ya tiene un tiempo de estar laborando a través de estos medios. El 12 de julio que viene, si Dios quiere, comenzamos, o mejor, cumplimos 4 años de haber comenzado ese proyecto. Ese proyecto de Perlas Evangélicas comienza porque un día, por uno de los noticieros, y básicamente de Caracol, dieron una noticia, 2 pandillas a través de las redes sociales se han citado a pelear en una cancha de básquetbol o de fútbol. Pues como yo había trabajado en radio por 20 años, porque yo he trabajado en la radio por 20 años, o había trabajado en la radio por 20 años, y viéndome que no tenía cómo comunicarme porque aquí los espacios son muy costosos, dije, venga, si ellos lo hacen a través de las redes sociales para el mal, ¿por qué no hago yo para llevar el mensaje? Al otro día arranqué, porque yo soy una persona que yo no soy de mucha planificación, que hago aquí, no. Yo tengo una idea, mido consecuencias y arranco. Así que eso lo sentí hoy y al otro día arranqué con la primera reflexión. Conseguí una figurita, la subí, hice un pequeño comentario y por la tarde ya habían 200 personas que lo habían visto. Entonces dije, wow, esto es otra iglesia. Entonces, al otro día ya conseguí un videíto que tuviera un mensaje importante, hice un pequeño comentario y lo subí. Y eso comienza a funcionar. Pues ya a la semana siguiente me conseguí una cámara de video prestada y grabé la primera perla. Y entonces ahí comenzó a crecer esto, a crecer. Y pues estoy feliz porque, no sé, el evangelio es un producto que al común de la sociedad no le llama la atención,
Sin embargo, me parece que es un logro muy grande que en 3 años, en 4 años que voy a completar, ya haya llegado a todos esos suscriptores, que no es fácil conseguirlos. No es fácil. ¿Qué experiencia ha tenido usted a través de Perlas Evangélicas? Experiencias, hay unas que se sienten y otras que llegan. La experiencia que he experimentado, valga la redundancia, en mi propia vida, es que a veces me he emocionado tanto que he terminado hasta llorando dando una perla. Experiencia en lo personal que me ha ayudado a investigar, a pensar todos los días, porque hay que mandar todos los días una. Yo no tengo festivos, ni fin de año, ni Semana Santa, ni domingo. Todos los días yo hago una. Entonces eso me lleva a leer mucho la palabra, a pensar mucho en cómo desarrollarlo, en meterme todo eso acá en la cabeza, porque yo no tengo bosquejo, nunca lo he manejado, ni como predicador, ni en las perlas. Todo es improvisado. Entonces me ha ayudado a crecer en ese campo. Y en cuanto a experiencias que vienen de afuera, el testimonio de personas que me dicen que han creído al Evangelio, que se han bautizado, que han recibido el Espíritu Santo, que han venido de lejos a conocerme. ¿Sí? Una vez que fui a Europa, salía del Coliseo y la gente me hacía corrillo como si yo fuera un actor, no sé. Entonces son cosas que llegan y que también como que los hacen sentir a uno muy satisfecho. Son experiencias de verdad bonitas. Bueno, este es Perlas Evangélicas, que es un videoclip donde usted da una reflexión, toca referente a un tema. Pero también está otra sección, otro proyecto que se llama El Pastor Responde. ¿Cómo nace? Ese es un proyecto que viene hace más o menos unos 38 años. Resulta que en un pueblito donde era pastor, un amigo montó una estación de radio y su cubrimiento era de una manzana. ¿Sabes lo que es una manzana en Colombia, no? Una cuadra. Una cuadra. Exactamente. Y me ha llamado, hola, pastor, monté una emisora, si quieres te doy un espacio. Yo nunca sabía de radio, nada. Y bueno, pues para predicar el evangelio voy. Y comencé. Y la estacioncita fue creciendo hasta que ya cubría todo el pueblo. Le van haciendo ajustes hasta aquí. Y entonces allá comenzaron a surgir inquietudes de la gente. Entonces yo abrí una sesión que se llamaba El Pastor Responde. Y las personas preguntaban y yo daba las respuestas en la media hora de programa que tenía. Entonces, ahora que ya he montado esto de virtual, de perlas, con esa sesión El Pastor Responde, pues volví a traer a colación todo aquello y mira que ha sido muy interesante porque a muchos se les ha resuelto sus inquietudes. Hay otros que son muy enemigos del evangelio, pero me ven. Hay unos videos que hay gente que los ve 4 o 5 veces y cada que lo ven, la misma persona, tienen algo que cuestionar. Entonces, bueno, yo lo que les coloco es muchas gracias por su comentario, porque me hace pensar que de tanto darle vuelta, algún día le diga la palabrita que le toque el corazón. Y a mí lo que me importa es que me vean. Entonces, ahí nació. Y de ahí, pues ya lo he traído hasta la radio. Yo tengo un programa todos los jueves en el horario de 6 a 7 de la mañana por Kennedy Gospel Radio, que es una estación virtual que nosotros establecimos acá. Creo que vos estuviste ahí en el estudio. Sí, señor. Ah, sí. Y ahí manejamos el programa El Pastor Responde, que es muy interesante, donde tratamos de dar respuesta a las inquietudes. Y le cuento que nos ha ido bien con este trabajo. Ya nuestros programas todos los días no caen de 20, 26 mil oyentes por las redes sociales. O sea que creo que nos ha ido bien también en ese campo de la radio. Este es un proyecto llamado Kennedy Gospel Radio Online. Bueno, yo lo recuerdo porque en Bogotá, cuando tenía que ir a trabajar en las mañanas, era uno de los pocos programas y uno se levantaba y ya aparecía ahí con la mejor manera de comenzar el día. Exactamente.
¿sí? Ese es un proyecto que sentí aquí y dije, hombre, voy a aprovechar la oportunidad a ver qué podemos hacer para llevar el evangelio, porque pues es una de las cargas que yo he sentido en mi vida, llevar el evangelio. Como te dije antes, esa ha sido mi pasión. Y encontré ese medio, y nosotros tenemos radio las 24 horas del día. Tú bajas la aplicación de Tuning Radio y ahí nos escuchas 24 horas. Hermano Carlos, yo recuerdo que en Bogotá tuvimos una conversación para un evento que se llama Avivarte respecto al mismo tema de las redes sociales, de cómo transmitir el evangelio. Y recuerdo que esa vez me dijo algo como poder crear un proyecto que en este momento se llama Misión Mundial del Nombre de Jesús, dirigido por usted. Y habló algo así como iglesia online. La verdad, le confieso, yo pensé, eso debe ser algo, no sé cómo es una iglesia online. Cuando me casé, mi esposo también me habló de lo mismo y yo decía, no, esto es una locura, pero ya un pastor lo había hablado. Y ahora que estamos en este momento de pandemia, es lo que se está viviendo. ¿Cómo usted lo está manejando? Yo atiendo la iglesia así. Creo que no hemos sufrido muchos cambios. Es decir, el único cambio es de que nos reunamos todos acá. Pero ahorita que se está manejando la iglesia virtual, pues lo que he encontrado es que he logrado llegar a mucha más gente. Por ejemplo, una dominical aquí venían 600, 700 personas. Ahorita yo tengo en la dominical 18, 20 mil personas. Entonces, lo único que difiere es que de pronto no hayan ingresos, pero pues al final la meta mía no es los ingresos, sino que la gente oiga el evangelio, porque esa es la misión mía. ¿Ya? Entonces yo siempre me he abierto a predicar el evangelio, independientemente de que las personas ofrenden o contribuyan a la iglesia donde soy pastor. A mí lo que me importa es que la gente se salve. Cuando yo vaya al cielo, Dios no me va a decir cuántos carros tiene y qué lujo de apartamento, sino qué hiciste con el talento que yo te di. Entonces yo le digo a los pastores que la misión nuestra es predicar el evangelio. Entonces ahora con esta iglesia que estamos manejando, como usted dice, online, pues es en una forma muy general. Pero yo ya le había dicho hace 2 años al director de misiones nacionales que ellos tenían que pensar en iglesias virtuales, pastores virtuales. Eso parecía una locura porque pues hay un dicho por ahí que cuando los niños hablan, los viejos no creen, ¿no? Pero hoy esa gente que creían que era una tontería, me han llamado así y me digan, usted se adelantó a las cosas. Sí, hoy ya todo el mundo está con su iglesia virtual, con un riesgo muy grande, y es que si el pastor no es competente, sus creyentes se le van a ir, entonces las cosas se van a complicar. Pero ya eso dependerá del liderazgo de cada pastor. Y en un futuro, las iglesias serán realmente online, es decir, membresía. Yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Kennedy, por decir así. Y va a haber seguramente el alfolí virtual, un casillero para que la gente deposite su ofrenda virtual, todo. Y el pastor va a atender a la gente así. En mi caso, yo doy videoconferencias todos los días, doy clase prebautismal a través de las redes sociales. En esta pandemia ya he bautizado 8 y tengo otros 11 ya para bautizar, todo por las redes sociales. Wow. Doy terapia de parejas, consejería familiar, todo a través de las redes sociales. Entonces, en un futuro, habrá que organizar un plan de trabajo donde se ubiquen por horarios. Tal horario será para atender todas las inquietudes de los jóvenes. Entonces todos los jóvenes se van a conectar, les vamos a dar una conferencia, ellos van a preguntar, vamos a hacer un conversatorio donde vamos a encontrar una salida a las inquietudes. De pronto va a haber un horario exclusivo para parejas que tienen conflictos de diferente orden y igual. Y así, pienso que la iglesia en un futuro va a alcanzar unas dimensiones inmedibles. Para mí este
fenómeno que se ha presentado es la gran oportunidad de hacer crecer el ministerio, de hacer que el evangelio vaya más allá de las cuatro paredes. Sabe que lo escucho y me parece escuchar a mi esposo porque habla y piensa muy similar a esa manera. Es una persona muy visionaria también y creo entonces que no está tan loco escuchándolo ahora a usted, pastor. Hablemos de esos riesgos que tienen aquellos pastores que no están tan involucrados con esta situación virtualmente hablando, que creen que va a pasar y que todo va a regresar a la normalidad. No, ya el mundo cambió. Ya no va a ser lo mismo. La gente que están acostumbrados durante esta pandemia a ver un canal de televisión como el nuestro, por ejemplo, y se van para su iglesia donde el pastor no llena sus expectativas, sin duda alguna, que ellos van a emigrar a donde les den lo que ellos quieren. ¿Ya? O sea, si el pastor no se adapta al momento y hace lo que sea necesario para hacer posible que los que están bajo su responsabilidad sean bien atendidos y se encuentren satisfechos, el pastor va a perder mucho. De hecho, que ya me doy cuenta de algún distrito donde le tienen prohibido a los creyentes ver programas de otras iglesias, es decir, de la misma iglesia, pero de otros lugares del país, que tienen es que ver directamente lo que su pastor está transmitiendo por su Face. Pero usted sabe que las personas son libres y uno, el consumidor va es donde lo tratan bien, lo atienden bien y le dan lo que necesita. Entonces, claro, pero además, ¿cómo controlar esto? No hay forma. Es que el mundo cambió. Ya cambiamos o nos quedamos. Eso es todo. Yo ahorita tengo un nuevo proyecto que va a salir los sábados, que inicialmente pues la meta es, lo voy a llamar Aprendamos Haciéndolo. Pero todo es enfocado en el campo de lo que nosotros hacemos. Entonces, el primer curso que voy a dar es sobre homilética. ¿Ya? Cómo hacer un buen sermón, cómo, todo. Con todos los pasos. Vamos a hacer. Ese es un proyecto que ya tengo también. Porque la idea es ir captando cada día más personas que se sientan identificados con lo que nosotros hacemos. Y que a la vez nosotros podamos convertirnos en una herramienta de ayuda para que ellos en cualquier parte del mundo puedan también desarrollarlo. A mí me llaman, me escriben y me dicen, pastor, yo tengo que predicar mañana. ¿Cómo hago para dar una enseñanza en este orden? Entonces me toca sentarme a través del teléfono y hablarle, vea, colóquele un título, busque un versículo, hágale una introducción, téngale un muy buen cuerpo, hágale una muy buena conclusión y comienzo a explicarle cómo puede hacerlo. Entonces la idea es que ya las personas no tengan que llamar, sino que sepan que hay un espacio donde van a aprender desde el primer pasito hasta llegar a tener lo que de verdad ellos quieren tener. Vamos a hacer un ejercicio. Usted está ahí y tiene un pastor, porque me parece muy interesante poder tocar este poder, que entren en conciencia de la situación de lo que está pasando, que no quiere entenderlo, que piensa que esto es temporal y que sus creyentes están ahí, que no se les van a ir y que lo tiene controlado todo. Usted de manera sabia le va a decir a ese pastor que debe entenderlo de otra manera. ¿Qué le diría? Bueno, le diría lo que dije hace más de 4 años. Cuando yo pensé el proyecto, que lo compartí con algunos, les parecía una locura. Yo siempre les dije, venga, Dios nos ha abierto una puerta que es la tecnología. Vamos a aprovecharla. ¿Y cómo hacer pastor? No, abramos un canal. Busquemos la forma de llevarle un mensaje a todas las personas. Pastor, pero es que esa gente nunca van a venir a la iglesia. Desafortunadamente nosotros somos egoístas y queremos que lo que nosotros hacemos pues se revierte en nuestro beneficio personal. Entonces yo siempre les dije, nunca debemos de buscar el beneficio personal. El pastor que quiera ser pastor para conseguir plata
es mejor que se dedique a otra cosa, porque el ministerio no es para conseguir plata. El ministerio es para llevar el evangelio. Entonces, ¿qué le diría yo a ese pastor ahora? Venga, hay que reaccionar, porque el mundo ha cambiado y tenemos un púlpito abierto al mundo, el cual Dios se lo ha puesto en sus manos y usted debe de utilizarlo. Pastor, pero es que yo no sé hacerlo. Bueno, si no sabes, venga, yo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Entonces yo en esta crisis le he mandado videos de cómo montar su propio equipo de transmisión a los pastores que no saben cómo se hace, ¿cierto? Porque hay pastores que colocan el celular y les queda y no. Entonces yo les he mandado todo el proyecto, cómo se hace en un video para que ellos puedan montar su propia radio online en su propia oficina. ¿Y cómo puedo encontrar la diversidad de material? Bueno, usted tiene que aprender a saber, primero, leer la Biblia, porque la Biblia no es leerla por leerla, hay que saberla leer. Y en segundo lugar, hay que buscar de que cuando estemos frente a la Biblia, no hagamos que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, sino que la Biblia diga lo que Dios quiere decirnos. Entonces, para eso tenemos que desaprender, quitarnos una cantidad de paradigmas, de tradiciones, de conceptos que muchas veces nos encasillan y nos impiden llegarle a mucha más gente porque pues somos tan cerrados que no le damos ingreso a nadie, ¿no? Le cerramos la puerta a la gente. Yo le diría a ese pastor que tiene que actualizarse, que si tiene que leer, va a tener que leer, que si tiene que preguntar, va a tener que preguntar, que si necesita una orientación, pues hay muchas personas que lo pueden hacer y que si hoy o mañana yo puedo ser útil, que no lo duden que yo voy a estar por ahí, de manera incondicional. Hermano Carlos, ¿qué está haciendo usted como pastor por la congregación local que tiene ahí, aparte de la labor de predicarles la palabra? Bueno, cuando yo llegué acá a esta iglesia, pues pensé en aquellas personas que siempre están pidiendo porque siempre necesitan. Entonces, de inmediato yo inicié un proyecto que es una fundación social y la hemos consolidado. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo por la iglesia? En el campo social, buscando que a través de la fundación nadie pase necesidades. Lo que hace que se estableció la fundación, se acabaron los mendigos en la iglesia, gracias a mi Dios. Espero que no me malinterpreten esa palabra, pero es que es muy triste ver que llegan, hermano, que si me puede regalar para la libra de panela, que si me puede regalar para pagar el servicio de luz. Entonces ya ahora todo el mundo se dirige a la fundación. Hay un ente social que atiende a todas esas necesidades. En campo social tenemos esa fundación. En el campo espiritual estamos manejando la comunicación a través de un departamento que se llama el CIC, que es Centro de Información Cristiana. ¿Cómo funciona ese departamento? Bueno, yo tengo en el CIC los nombres y los números telefónicos de toda la iglesia. Entonces, cada decisión que se va a tomar en la iglesia, sin necesidad de hacerla llegar a las redes sociales, por ese canal interno, se toman las decisiones, se encausan a las personas, se orientan a las personas. Por eso usted nunca va a escuchar en una de mis intervenciones, hermanos, los diezmos, hermanos, las ofrendas, que eso se vio horrible. No, eso lo manejamos a través de ¿qué? Del CIC, que es un departamento netamente privado de nuestra comunidad. Y ellos a la vez, si necesitan consejería pastoral, a través de ese medio lo consultan. Si necesitan una asesoría, a través de ese medio. O sea, tenemos organizado varios aspectos que van de aquí para allá y que igualmente de allá para acá pueden venir y aquí van a ser escuchados. Créenlo ustedes allá cuando ya tengan la obra para que manejen los asuntos internos de su iglesia sin que se exterioricen en el púlpito delante de inconversos y sin que se vayan a las redes sociales, sino que sea algo muy propio de la comunidad.
Hermano Carlos, bueno, ya para finalizar, ha sido un tiempo muy agradable, pero no podemos seguir avanzando porque nuestros hermanos también deben ir a hacer otras cosas, pero sin duda esto ha sido de mucha edificación. Yo sé que usted también debe tener otras responsabilidades por cumplir ahora mismo. ¿Cuáles son las palabras que usted le daría a la iglesia en medio de la crisis emocional que de alguna manera puede generar esta pandemia? Yo les diría tres cosas. Uno, que nos acordemos que en los tiempos de crisis Dios siempre estuvo con el pueblo, está y estará. Dos, que cumplamos con la misión que Dios nos encomendó, que está dividida en dos partes. Una que es espiritual y la otra que es social. Es decir, llevarle el evangelio a la gente como la única esperanza de salvación, pero también llevarle el pan a la gente porque es el otro 50% del evangelio. Cuando tú solamente das el pan espiritual y no das el otro pan, no estás cumpliendo la misión completa. Y es el fenómeno que afecta a la sociedad. Hay unos que solamente dan el pan material y no el pan espiritual. Y hay otros que solo damos el pan espiritual y no el pan material. Y resulta que el ser humano es un ser integral, que tiene unas necesidades básicas, las cuales debe de suplir. Y la iglesia debe de ser un ente de cambio en la sociedad que le rodea, en todos los aspectos, espirituales, sociales, emocionales, económicos. La iglesia debe convertirse en el verdadero faro que encausa al náufrago a llegar a un puerto seguro. Pues bien, hemos entonces terminado este tiempo, como le dije hace un momento, muy agradable, muy productivo, de mucho provecho. Gracias a usted, hermano Carlos, por habernos compartido sus experiencias, su conocimiento, porque esto nos sirve para crecer, para aprender y también para todos aquellos que están aquí en vivo del otro lado de la cámara, aprendiendo. Para eso son estos espacios aquí en nuestro canal. Gustavo y Yarleni, así que hermano Carlos, muchas gracias, estamos muy agradecidos con usted. No, gracias a usted por invitarme a su prestigioso canal. Deseo que Dios la bendiga, los bendiga y a toda la audiencia que sigan ahí pendientes de ese canal que sin duda alguna van a estar aprendiendo todos los días cosas nuevas. Gracias, Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Y a ustedes también, de nuevo, muchas gracias. Recuerden que estamos aquí entregando historias, entrevistas, reflexiones bíblicas en Gustavo y Yarleni. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos entonces en una próxima emisión. El Señor Jesús les bendiga.